de Fausto Reynaga, vamos a ver también muy brevemente los aportes que ha habido en el Perú sobre esta temática. Ahí naturalmente emerge con fuerza la figura del gran indianista Luis Valcárcel, que la vamos a ver someramente. Permítanme para empezar unas palabras sobre la vida de Fausto Reynaga. Los asuntos biográficos siempre son importantes para ver ante todo las dificultades con que un pensador, un creador está frente a un ambiente adverso, como fue claramente el caso de Fausto Reynaga. Él había nacido en 1906 en el norte de Potosí, probablemente en la población de Macha. Tuvo una infancia dedicada a una zona estrictamente rural y luego muy tardíamente pudo asistir a la escuela y luego a la universidad. Este hombre indígena obviamente estuvo sujeto, ven ustedes, es el comienzo del siglo XX, estuvo sujeto a muchas discriminaciones, como era lo usual en la Bolivia del siglo pasado. La mayor discriminación es la que él mismo nos cuenta, además lo hace en varias de sus obras, lo que significa simplemente que le dolió muchísimo y que lo afectó profundamente. Él recibió las mejores notas en la Facultad de Derecho de la Universidad de San Francisco Javier y le otorgaron una medalla de oro por su rendimiento en Derecho excepcionalmente bueno en San Francisco Javier. Pero en el momento, en el acto donde le iban a imponer esta medalla de oro, los catedráticos notaron que era un indígena y por lo tanto, aún en el último instante, decidieron quitarle ese homenaje, es decir, no darle la medalla de oro que ellos mismos le habían concedido. Este hecho lo afectó profundamente y lo hizo realmente pensar y repensar su cualidad de indígena en un mundo que todavía discriminaba ampliamente a los que no eran blancos o mestizos. Él actuó como abogado en los primeros tiempos de su actividad profesional, se dedicó también a la política, fue elegido diputado por el Movimiento Nacionalista Revolucionario en 1944 por el norte de Potosí, actuando como candidato del oficialismo, es decir, del MNR, que estaba en el poder durante el gobierno de Gualberto Villarroel. A pesar de haber sido uno de los poquísimos diputados indígenas en ese parlamento que se llamó la Convención Nacional, él no participó, pero obtuvo algunos puestos dentro del gobierno del MNR y estuvo un buen tiempo afiliado a este partido. En la sesión anterior ya hemos visto que él transcurrió por 3 etapas: la marxista, la indianista y la amáutica. Poco después de la caída del MNR, él claramente tuvo una tendencia marxista. Fue invitado, como les he contado, a la Unión Soviética y a los países de Europa Oriental, y allí se desilusionó profundamente por los resultados prácticos. En su honor, estimado público, debo remarcar lo siguiente:
él es uno de los poquísimos intelectuales de izquierda en todo el mundo, no solo en Bolivia, que pese a sus simpatías por el marxismo y por un régimen socialista, él vio los aspectos negativos del socialismo realmente existente en Europa Oriental y escribió sobre ello. O sea, se atrevió a exponerse ante la opinión pública izquierdista con una crítica de lo que él veía, sobre todo la falta de transparencia, la carencia de libertad de prensa y de expresión, la falta de partidos políticos que no fuesen el oficial comunista y sobre todo una atmósfera represiva, una atmósfera que no daba campo al desarrollo del individualismo, al desarrollo de las cualidades de uno mismo. Eso él observó muy bien en el mundo comunista de los años 50, 60 del siglo pasado. Otros destacados cientistas sociales bolivianos, los tres más conocidos de la izquierda, René Zabaleta Mercado, Sergio Almaraz y Marcelo Quiroga Santa Cruz, nunca dijeron una sola palabra crítica sobre el mundo socialista, sobre la Unión Soviética y menos todavía sobre Cuba, que ya en 1959 había adoptado un régimen de tipo socialista. Digo todo esto, estimados oyentes, para resaltar el mérito y la valentía de Fausto Reynaga, porque entonces era muy difícil y muy malo para la carrera política el criticar a regímenes socialistas, peor aún si uno militaba en un partido de izquierda. Entonces él se convirtió en un crítico del marxismo y les he contado en la sesión anterior que él dijo, por ejemplo, que el marxismo-leninismo junto con los códigos napoleónicos y la democracia francesa eran los factores de un colonialismo interno que impedían la emancipación de los indígenas. Entonces, aquí vemos ya, estimado público, uno de los méritos de este pensador que tampoco se hallan en las obras de Almaraz, Zabaleta o Quiroga Santa Cruz. Es una crítica general a la cultura occidental. La cultura occidental obviamente ha sido criticada aquí por los intelectuales de izquierda, sobre todo por el aspecto burgués capitalista, por la explotación de las clases proletarias a través de un sistema inocuo, es decir, de un sistema inhumano como ser el capitalista. Pero Fausto Reynaga, y ese es el gran mérito de este pensador, va más allá. Él critica no solo el sistema capitalista por ser explotador, sino que critica la razón occidental. Eso no hicieron ni Zabaleta ni Sergio Almaraz. Él critica la razón occidental, es decir, el racionalismo, como una de las fuentes de la explotación del ser humano y de sus fenómenos de alienación, de enajenación, de sufrimiento. Ese es el gran mérito de él, el haber avanzado en un campo que podríamos llamar la filosofía política o la sociología teórica, al avanzar en su crítica y sobre todo analizar también la razón occidental y sus posibles aspectos negativos.
Por ello, estimado público, es que debemos ahondar un poquito en el estudio de Fausto Reinaga, porque en ese sentido, quiero esto subrayar, él va más allá que los indianistas en Perú y Ecuador. En la próxima sesión vamos a ver brevemente la obra del gran sociólogo indianista peruano Luis Valcárcel, el llamado el temblor de los Andes. Pero Luis Valcárcel critica evidentemente la cultura occidental, pero no el racionalismo. Él no critica que este mundo manejado por el racionalismo puede ser un mundo inhumano. Es el mérito de Fausto Reinaga el haber avanzado en ese sentido. Quisiera mencionar, estimado público, una frase que ya la he citado en la sesión anterior, pero que la vamos a ver ahora con más detalle, porque muestra, yo creo, el trasfondo de la posición original de Fausto Reinaga. Él dice en su obra El pensamiento indio, no confundir con la Revolución India, otra de las obras importantes de Fausto Reinaga. Él dice, cito textualmente, el imperativo socrático, que es el imperativo racionalista, es miente y mata. En lugar de ensalzar, de alabar el imperativo socrático, que es hay que dudar de todo, aquí en el núcleo mismo del racionalismo occidental, Fausto Reinaga, con una expresión, eso sí, un poquito exagerada, miente y mata, él quiere mostrar justamente ese núcleo destructivo que es el racionalismo. Entonces, la crítica al modelo civilizatorio occidental, estimado público, emerge en el caso de Reinaga como un gran amor a la humanidad, porque él dice, el exceso de racionalismo nos lleva a explotar a nuestros hermanos y nos lleva también a no reconocer la importante esfera de las emociones, de los sentimientos y de los instintos. Nos lleva a dejar de lado los sentimientos cristianos que él considera que son típicos también de las culturas precolombinas de la zona andina, el precepto de amar al prójimo, de solidarizarse con los sufridos. Vamos a ver en esta misma sesión, estimado público, cómo esa idea ética de Fausto Reinaga podría también contener un elemento equivocado. Vamos a ver eso. Pero de todas maneras es muy interesante que él ensalza la necesidad de una teoría sociológica y de una filosofía política amplia que incluya ante todo no solo la comprensión analítica, sino el amor, la simpatía, la solidaridad con el objeto que uno estudia. Como ven ustedes, hay una enorme diferencia entre aquella persona racionalista que solo estudia fríamente el objeto de estudio, por ejemplo, la estructura social, por ejemplo, las diferencias de ingresos, de clases, la existencia de discriminaciones colectivas. Eso es muy loable, pero hay una diferencia entre eso y una doctrina como la de Reinaga que va un paso más allá. Y ese paso es el amor a los oprimidos, la solidaridad con los discriminados, la comprensión con los
sufridos. Y eso evidentemente es una cuestión que Reinaga comparte con el cristianismo y con podríamos decir, con un entendimiento social de los evangelios. El mismo Reinaga, que no era necesariamente cristiano, pero que comprendía el valor del evangelio, sobre todo del evangelio de San Mateo, que es tal vez de los cuatro el más izquierdista, y de los preceptos de amor y solidaridad contenidos en el Sermón de la Montaña. Esa parte de la cultura occidental, solo esa, le pareció rescatable a Fausto Reinaga. Al mismo tiempo quisiera señalar otra virtud de los escritos de Reinaga, y es la alta calidad literaria de los mismos. En lugar de esa prosa seca y aburrida de cientistas sociales como Zabaleta, Marcelo Quiroga y Sergio Almaraz, Reinaga creó una prosa poética que evoca con pasión y con mucha pertinencia analítica sus sufrimientos personales y los agravios de su pueblo. Es un estilo evocativo, o sea, recordatorio, que no es algo secundario, sino es algo muy diferente. En lugar de esas aburridas teorías posteriores que tienen una prosa que no atrae al público, las que vamos a ver el miércoles, la prosa reinaguista está llena de connotaciones emotivas sufridas probablemente en carne propia y por lo tanto un impulso ético muy notable, un impulso ético que podríamos llamar hasta quijotesco, o sea, un impulso que no tuvo éxito material en vida de él, pero que ha servido para inspirar a generaciones posteriores de pensadores indianistas, como Carlos Macusaya y varios otros que vamos a ver en la sesión del miércoles. Él quería pasar a la historia cultural de Bolivia justamente como el profeta agrio, es una palabra de Reinaga, el profeta agrio que se atreve a decir verdades incómodas y que por lo tanto pasaría a la historia cultural de Bolivia como el precursor de la emancipación no solo política, sino también ética de los indígenas del país. Entonces, estimado público, el paradigma que tiene Reinaga, o sea, el modelo, las pautas normativas, o sea, las metas finales que tiene la teoría reinaguista, son claramente metas que combinan un gran amor a su pueblo con algunas ideas de cómo mejorar esa situación. Entonces tenemos aquí una de las metas principales de la teoría reinaguista, que no solamente es el análisis de una situación discriminatoria con respecto a los indígenas, sino son ideas de cómo superar eso en la realidad. Vamos a ver, estimado público, ese elemento porque tiene que ver directamente con las metas normativas para el futuro que Reinaga explicita en sus obras. Reinaga, como casi todos los pensadores indianistas, ha
construido esa imagen paradigmática del futuro de su pueblo como un retorno a la edad de oro que él cree que se ha producido en el pasado prehispánico de su pueblo. Esto, estimado público, es algo usual en todos los pensadores indianistas, no solo en Bolivia, sino en Perú, Ecuador, y también los pensadores nativistas en México y Guatemala. ¿Qué significa esto? Significa que la meta normativa a la que uno tiene que acercarse, esos valores normativos, quiere decir que dan una pauta, que dan un ejemplo, un paradigma, un modelo de lo que va a ser el futuro. Ese modelo es en parte un retorno a un pasado visto como algo excepcionalmente valioso y por lo tanto positivo. Ese pasado, estimado público, para Reinaga es el imperio incaico y los señoríos aymaras preincaicos de épocas pasadas. Como no existen fuentes muy claras, por ejemplo, sobre las mentalidades, lo que pensaban las masas, en posible contraposición, o por lo menos en separación con las élites que manejaban esos imperios prehispánicos, aquí se entra a un campo especulativo. Y Reinaga, como todos los otros, y el caso más famoso es el peruano, el gran indianista peruano Luis Valcárcel, que lo vamos a estudiar, todos ellos creen que ese pasado prehispánico ha sido paradigmático, es decir, modélico, un ejemplo de cómo tiene que ser construido el futuro. Lamentablemente, como les decía, no existen documentos exactos sobre cómo era en la vida cotidiana de todos los días ese imperio incaico. Tenemos solamente algunos detalles, curiosamente, en la obra de los cronistas españoles, los primeros historiadores que analizaron la realidad del imperio incaico al verlo todavía en sus últimos días. Pero no tenemos, por falta de fuentes escritas, una visión de los propios indígenas sobre cómo funcionaba en la realidad la estructura de clases, la vida cotidiana, etc. El hijo de Fausto Reinaga, Ramiro Reinaga, él, para diferenciarse de su padre, escribía su apellido Reinaga con una Y. Este Ramiro Reinaga, estimado público, ha publicado 2 obras donde él trata de explicitar cómo era ese pasado glorioso que debía servir como modelo para el futuro. Solamente no está en la bibliografía, no están en la bibliografía estas 2 obras. Yo les menciono aquí, una se llama Tahuantinsuyo, Hoy y Mañana, que ha sido publicada aquí en La Paz en 1984, y la otra se llama parecido, Tahuantinsuyo, 5 siglos de guerra quechua-aymara contra España, publicada poco antes esta obra en 1978. Sin fuentes, lo que hace el hijo, y probablemente era también la opinión del padre de Fausto Reinaga, él nos dice que la vida cotidiana de la gente sencilla, es decir, de los labriegos, de los
que trabajaban la tierra, de los artesanos, de los que vivían en las ciudades, por ejemplo, en el Cusco, en Calamarca, etc., él nos dice lo siguiente: la vida cotidiana era una fiesta permanente. Él nos dice, era un paraíso terrenal, y el trabajo, cito textualmente lo que nos dice Ramiro Reinaga, el trabajo era una fiesta permanente. Esta expresión, estimado público, es repetida continuamente en la obra de Ramiro Reinaga, y probablemente, es una suposición mía, probablemente él escuchó esto de su padre Fausto Reinaga. Y es importante esta expresión porque los indianistas posteriores, que vamos a ver en la sesión del miércoles, reiteran sin problematizar esta opinión. O sea, la vida cotidiana, la esfera laboral bajo el imperio incaico sería una fiesta permanente, y la vida bajo ese imperio hubiera sido precisamente para las clases subalternas, es decir, para el campesinado, para las clases inferiores, hubiera sido una vida llena de placer y sin ningún tipo de sufrimiento o carencia. Como no hay fuentes exactas, estimado público, tenemos nuestro deber es dudar de que haya sido así. Durante el imperio incaico también se produjeron, por ejemplo, traslados enteros de poblaciones. Por ejemplo, Cochabamba es el caso más conocido. Cochabamba es una zona de habla quechua, pero separada del núcleo cusqueño por una franja importante de habla aymara. Uno se pregunta simplemente por qué nuestra obligación en las ciencias sociales y en la sociología es hacernos preguntas incómodas. Entonces uno se pregunta, ¿habrá sido la vida cotidiana de los trabajadores realmente una fiesta permanente? ¿Habrá sido solo una fiesta? Es un regocijo, es una experimentación del placer. ¿Habrá sido esa vida cotidiana en las minas, en el campo, solo un placer? Por lo menos hay que dudar de eso. En cambio, lo que hacen Fausto y Ramiro Reinaga es probablemente, por favor, vean este adverbio que uso, probablemente embellecer el pasado, porque ese pasado embellecido es lo que Fausto Reinaga pone como modelo del futuro. Entonces aquí tenemos ya, estimado público, la idea del futuro, la idea normativa de cómo debe ser la sociedad indígena manejada por los propios indígenas, cómo debe ser en el futuro. Y aquí notamos, estimado público, que hay evidentemente algunos puntos criticables en las opiniones de Reinaga, y nuestro deber simplemente es analizar esas posibles incongruencias que existen en todos los sistemas sociológicos, filosóficos y politológicos. Siempre todos los autores tienen incongruencias. Aquí la principal incongruencia sería suponer que el pasado, además un pasado
idealizado, porque no hay fuentes claras. Un pasado idealizado, ponerlo como elemento del futuro. Y eso, estimado público, es muy usual, pero no necesariamente corresponde a la realidad. Quiero mostrarles un ejemplo de ese futuro que Fausto Reinaga nos cuenta. Fausto Reinaga, en una obra posterior llamada El pensamiento amáutico, en esa obra posterior él quiere mostrarnos cómo debe ser el mundo del futuro, o sea, las normativas, por ejemplo, éticas, morales, que él prescribiría, si podría, a las generaciones de indígenas que ya han tomado el poder y que están modelando un régimen ideal, un régimen que superaría las desgracias o los lados negativos del presente. Él nos dice, estimado público, que ese mundo del futuro es un mundo conservador en el campo moral. Por eso a ustedes jóvenes, que deben tener ideas progresistas y muy diferentes sobre la realidad de la vida cotidiana, les cito unas palabras de Fausto Reinaga sobre la juventud y las relaciones entre los dos géneros. ¿Qué nos dice sobre el futuro en su obra El pensamiento amáutico? Nos dice lo siguiente: la virginidad y la santidad del matrimonio son un imperativo moral y social. Hombre y mujer van al matrimonio vírgenes y no hay posibilidad ni de infidelidades ni de celos. Fin de la cita. Es decir, estimado público, él se imagina una sociedad monogámica con matrimonios siempre bien avenidos. Es una imagen altamente repetitiva en la obra de Reinaga, donde no existen celos, infidelidades y cosas similares que él cree que son degeneraciones propias de la cultura occidental. Él cree que en el viejo imperio incaico y en el modelo que él propone en esta su obra El pensamiento amáutico, no va a haber eso típico de la cultura occidental, es decir, de la cultura que él desaprueba, de la cultura que él combate, que son las infidelidades y lo relacionado con romper un matrimonio monogámico ejemplar. Y ese mundo donde el hombre y la mujer deben entrar vírgenes al matrimonio y deben llevar una vida austera, etc., eso, estimado público, es muy difícil que se lleve a la realidad. Pero nos muestra en el campo ético las ideas, en el fondo, conservadoras de Reinaga para la configuración del futuro. Entonces ven ustedes que aquí un gran pensador revolucionario de ideas muy progresistas puede ser también conservador en otros campos. Eso es lo más usual. No hay ningún pensador en la historia universal que esté completamente libre, es decir, exento de contradicciones. En este libro, El pensamiento amáutico, que apareció aquí en La Paz en 1978, Reinaga hace también una crítica severa de la juventud indígena de su tiempo.
no solamente de la juventud indígena, sino de la juventud general de Bolivia. Entonces quiero yo citarles de ese mismo libro, El pensamiento amáutico, una sola frase, para que vean ustedes lo que él pensaba sobre la juventud. Dice Reinaga a la letra: la juventud quiere derrumbar todo, la razón y la fe, el arte y la moral carecen de valor para ella. La juventud nada respeta, nada quiere, nada admira, no tiene mística, no tiene ilusiones, no tiene ideal. La juventud miente, roba, mata, bebe y fornica sin tasa y sin medida, en la embriaguez demencial, con rasgos genocidas y suicidas. La juventud alterna la droga con la guerrilla con la droga. Fin de la cita. Como ven ustedes, es una muy dura crítica a la juventud del siglo pasado. Esta obra es de 1978, donde se muestra en el fondo un espíritu que podríamos llamar conservador, en el sentido de reiterar, no conservador en el sentido político, él nunca fue partidario, por ejemplo, como todavía hay en Gran Bretaña o en otros países un partido conservador, sino conservador en el sentido de mantener normas morales que vienen de atrás como si fueran eternas, paradigmáticas, modélicas, clásicas. Entonces, en ese sentido, es un espíritu que lo podríamos calificar como aquel que preserva, idealizando el pasado. Es una crítica muy interesante a la juventud de esa época, 1978. Pero al mismo tiempo, el maestro Reinaga nos muestra, estimado público, que él cree que la reiteración del pasado es la mejor configuración del futuro. Y en ese sentido, y este es el punto central de todo lo que les puedo decir hoy, no solamente Fausto Reinaga y su hijo Ramiro Reinaga, sino todos los pensadores indianistas y afines creen, estimado público, que el futuro tiene que ser moldeado de acuerdo a los sagrados principios del pasado, sobre todo del pasado prehispánico, o sea, del pasado cuando solo reinaban los indios, para citar una famosa frase que la vamos a ver luego del historiador y antropólogo Sinclair Thompson, quien ha escrito un libro muy conocido ahora en círculos universitarios que se llama Cuando solo reinasen los indios, que es una frase de Bartolina Sisa. Entonces, aquí tenemos, estimado público, curiosamente, una concepción normativa, es decir, como debe ser, una concepción normativa del futuro que está calcada en la reproducción del pasado. Una reproducción del pasado que en el campo tecnológico solamente tiene naturalmente la aceptación de los inventos y de los procedimientos modernos. Por ello es que quisiera citarles otro pasaje de la misma obra, El pensamiento amáutico de Reinaga, donde él aclara aspectos que podríamos llamar económicos, sociales de ese futuro normativo. Y él nos dice, él describe una localidad
ideal que no existe. Él dice, esa localidad ideal, la comunidad, él la llama Sacabamba, que puede ser una comunidad del futuro, pero también puede ser una descripción idealizada del presente y del pasado. Él nos dice, ¿qué hay en Sacabamba? En Sacabamba hay un orden moral severo. Nadie engaña a nadie en el mundo de las parejas. La fidelidad conyugal es la ley suprema de la familia. La relación de los hijos con los padres, y eso seguramente no les va a gustar a ustedes jóvenes, la relación de los hijos con los padres es una relación en una escala vertical donde los hijos están abajo y tienen que obedecer a los padres y regirse por las normas morales de los progenitores, y al mismo tiempo tienen que repetir, reiterar, reproducir la vida laboral de los padres. Entonces, como vemos aquí, esto es probablemente, no podemos asegurar, lo que era la vida cotidiana en el Imperio Incaico. Como no habían imágenes de un futuro tecnológico o social diferente a lo que había todos los días, entonces probablemente para las comunidades indígenas del Imperio Incaico, la visión del futuro era la repetición del presente. Eso es lo más probable, no seguro. Por eso, con cuidado digo probable. En toda la literatura sobre esta temática no tenemos otra visión, es decir, no tenemos, por ejemplo, una utopía indígena anterior a 1532, que es el comienzo de la conquista española en el Perú, en el área andina. No tenemos testimonios que nos digan los indígenas pensaban construir un sistema diferente al que tenían en el momento de la conquista. No hay testimonios que nos expresen una utopía salida de esa propia comunidad. Para esta temática, estimado público, uno de los pocos testimonios que tenemos es el único drama, la única pieza de dramaturgia que ha pervivido del Imperio Incaico, que es el drama Ollantay. Y en ese drama Ollantay, que tiene que ver con el Collasuyo, por eso lo menciono aquí, en ese drama Ollantay, lo que se nota muy claramente como visión del futuro es que la gente simplemente trata de evitar excesos, pero mantener en lo general el orden, el modelo organizativo incaico. Ollantay es el drama que nos pinta la historia de un jefe militar incaico, el gran cacique Ollanta, que es el que conquista el Collasuyo para el Imperio Incaico. Y este jefe Ollanta no tiene ninguna idea de organizar el Collasuyo, la enorme región a su cargo, de manera diferente a lo que hay ya en el Cuzco. Simplemente él impone por la fuerza el modelo y las autoridades delegadas por el Cuzco. Y en esta obra Ollantay lo que se nota, estimado público, es claramente la resistencia del Collasuyo a las autoridades incaicas. Porque muy poco después, creo que les he contado en alguna sesión anterior, muy poco después el jefe Ollanta sufre una enorme desilusión amorosa. El Inca, el soberano, le prohíbe sus amores con su hermana, con una princesa de sangre real, porque él no pertenece a la nobleza cuzqueña.
y por lo tanto no puede pretender enamorar a una princesa de la sangre imperial. Entonces él inmediatamente hace una rebelión, encabeza una revuelta contra el poder central, y esa revuelta es con tropas y ayuda del Collasuyo, donde había una enorme resistencia a las autoridades cuzqueñas. Este es, estimado público, el único testimonio que tenemos más o menos fidedigno, más o menos, la fuente no es muy clara, más o menos fidedigno, que nos muestran que no había una especie de utopía diferente al sistema existente, sino los del Collasuyo lo que quieren es un retorno a sus propias autoridades, a los señoríos aymaras. Ellos no quieren pertenecer al imperio incaico, pero no tienen, digamos, una visión socialista, utópica, un orden social diferente, un orden económico completamente distinto, nada de eso. Entonces, lo que podemos decir de este sistema de Sacabamba, de esa comunidad ideal, descrita por mucho cariño por Fausto Reynaga en esta su obra El pensamiento amáutico, es que esa comunidad reproduce lo que Reynaga cree que era la comunidad ideal del imperio incaico. Una comunidad donde ustedes, chicas y chicos, se hubieran aburrido. Para los que han llegado tarde, reitero una frase de este mismo libro que dice: la virginidad y la santidad son un imperativo moral. Hombre y mujer van al matrimonio vírgenes y no hay posibilidad ni de infidelidades ni de celos. Imagínense ustedes, chicos, que pudiendo equivocarme, deben tener una vida más libre, con experiencias de todo tipo que enriquecen obviamente a la vida, si estuvieran obligados y obligadas ustedes a una vida de extrema fidelidad, obediencia. Esto significa, ¿qué significa fidelidad y obediencia? Significa reiterar las normas existentes, significa respetar el código moral existente, significa no probar otras cosas. Entonces, tenemos aquí en la obra de Reynaga, igual que en la obra de Luis Valcárcel, del gran indianista peruano, una conjunción entre el rechazo al mundo occidental, que puede parecer una intención revolucionaria, un rechazo al mundo republicano boliviano del siglo XX, un rechazo al capitalismo, pero al mismo tiempo la idea de que el mundo ideal es un mundo ético muy severo, con reglas muy claras y probablemente con castigos muy duros para aquellos que infringen las normas morales, que en el fondo son las normas también jurídicas de esa sociedad. Y eso, estimado público, esa conjunción entre un espíritu revolucionario contra la cultura occidental, pero al mismo tiempo un posible retorno a normas morales, a modelos éticos muy conservadores, es una amalgama entre una revolución, pero al mismo tiempo una conservación de lo antiguo. Les he citado las obras del hijo de Fausto, Ramiro Reynaga, porque allí se nota muy claramente esa tendencia a creer que la revolución indígena es una vuelta, un retorno a imágenes, modelos, ideas, concepciones del pasado.
Y por lo que sabemos, y es lo mismo que los dos Reinaga dicen, esa vuelta al pasado tiene tintes conservadores, por ejemplo, en el plano de la familia. Yo supongo que ustedes se aburrirían en una sociedad tan reglamentada donde no hay para la juventud posibilidades de explorar nuevos valores de orientación y nuevos tipos de comportamiento. De todas maneras, permítanme unas palabras más sobre la identidad, el otro elemento importante que Fausto Reinaga explicita en casi todas sus obras. Volveremos un instante a la obra El pensamiento amáutico. Y él describe, estimado público, cómo es esa comunidad ideal de Sacabamba en el plano económico. Y aquí notamos algo que se repite también en todas las obras de los indianistas. Porque aparte de la crítica a la racionalidad occidental, está paralelamente y sin la más remota limitación, la imitación de esa cultura occidental en el plano tecnológico económico. ¿Qué nos dice Fausto Reinaga sobre Sacabamba? Nos dice: la comunidad está orgullosa de poseer los instrumentos generados por el progreso material. Los habitantes de Sacabamba poseen tractores, que no es precisamente una invención del Imperio Incayo, tractores, bombas eléctricas de agua, trilladoras mecanizadas, molinos mecánicos de última generación, el uso de automóviles y aviones, la utilización de penicilina y de las medicinas más modernas. Fin de la cita. Entonces, lo que tenemos, estimado público, es obviamente un modelo mixto, que es lo más usual en la historia universal. Fausto Reinaga y las escuelas indianistas sucesorias quieren salvar algo de la identidad indígena, por ejemplo, en el campo de la moral, en el terreno de los principios éticos. Pero en el campo de la tecnología, Fausto Reinaga nos dice que esa comunidad ideal usará tractores, bombas de agua, molinos mecánicos, penicilina, aviones, automóviles, etc., como si fuesen bienes que han surgido de la propia historia de la comunidad indígena. Y esto, estimado público, es lo más usual en todas las teorías también nativistas de África y del Asia. Por ello, permítanme, simplemente porque es bueno enterarse de lo que se piensa en otros continentes, que les muestre muy rápidamente qué es lo que las teorías nativistas piensan sobre el futuro. O sea, sobre ese futuro en esa localidad idealizada de Sacabamba, como hemos visto, que Fausto Reinaga dice el uso de penicilina, trilladoras mecánicas, etcétera, etcétera. Las teorías nativistas insisten en este punto. Sin el colonialismo europeo en África, sin la invasión por las potencias europeas, los africanos hubieran desarrollado por sí mismos tres elementos universales
Ese es lo esencial. Ellos consideran que esto es universal, o sea que todos hubieran hecho lo mismo. Hubieran desarrollado 3 elementos universales de toda la evolución humana. El uso pacífico de la energía atómica, la invención de antibióticos y de elementos de la medicina moderna, y al mismo tiempo el establecimiento de universidades y de establecimientos de educación superior. O sea, está claro el mensaje: sin la invasión europea, que en el África se la considera igual que aquí como una gran desgracia, una desgracia que impidió el desarrollo normal de esas comunidades, una desgracia, estimado público, que impidió que el África se desarrolle como el resto de Europa. Si no hubiera habido el colonialismo, la penetración de las potencias europeas, nos dicen estos partidarios del nativismo, las sociedades africanas, antes que los europeos, hubieran conseguido los antibióticos, los aviones y el desarrollo de reactores nucleares, de reactores con energía atómica. Lo más curioso, y esto es el punto de la crítica al nativismo, es que esas ideas rectoras, penicilina, antibióticos, aviones, uso de la energía atómica, no aparecen en ningún relato, en ninguna literatura y en ninguno de los pocos testimonios escritos de las culturas africanas de siglos anteriores. Es recién, más o menos en la misma época de Fausto Reinaga, es lo que los historiadores, sociólogos, pensadores africanos han producido como elementos de la nueva identidad africana a partir de la independencia, es decir, de 1960. Ese año más de 20 países se declararon independientes, 1960. Es cuando se produce la gran ola de la descolonización africana. Y esa ola coincide con el principio de una enorme producción intelectual, obviamente de pensadores revolucionarios africanos. Y todos ellos, así sean socialistas, nacionalistas de diferentes tendencias, coinciden en ese punto central. Sin la colonización europea, África por vía autónoma, por el esfuerzo autónomo de su gente, habría conseguido el máximo desarrollo económico y tecnológico superior y anterior a las culturas europeas. No hace falta decirles que estamos en un terreno especulativo. Como eso no ha sucedido, y las sociedades africanas, hasta el comienzo de la invasión de los europeos, no habían inventado ni la bomba atómica, ni los automóviles, etc., no podemos saber qué hubiera pasado si no hubiera habido la colonización, con una importante excepción, que es el núcleo de la crítica contra estas teorías. Permítanme que les relate esto, porque en un curso como este nosotros también tenemos que aprender a pensar críticamente, y eso se consigue solamente escuchando las opiniones incómodas de aquellos que analizan nuestras suposiciones más íntimas. Y ahí, por contraste, se ha relatado cuál ha sido el desarrollo de los pocos países africanos y asiáticos que jamás han sido colonias europeas.
En África, estimado público, existen dos naciones que nunca han sido colonias europeas: Liberia en el occidente y Etiopía en el oriente africano. Y en el mundo asiático, Yemen, Arabia Saudita, Irán, lo que se llamaba Persia, Nepal y Bután en el Himalaya nunca han sido colonias europeas. Y sin embargo, Yemen, tal vez ustedes han oído algo, existe en este momento una guerra civil muy dura, muy larga, con muchísimas víctimas. Liberia ha tenido en el siglo pasado largas guerras civiles que han destruido ese país. Esos países pertenecen, curiosamente, a los más pobres del mundo. Ahí no hay traza de bomba atómica, de principios de mecánica automotriz o algo similar. Entonces la crítica dice, qué curioso, los países que no han sufrido la invasión europea son curiosamente los testimonios de un Estado conservador que solamente ha preservado las culturas agrarias antiguas y que por fuerza propia nunca dieron el paso a la industrialización, para no hablar de la energía atómica o de cosas aún posteriores. Entonces, eso de que la única causa del atraso sea el colonialismo, simplemente es algo que tenemos que poner en duda, como es nuestro deber dentro de una sociología y ciencias sociales críticas, es poner simplemente en duda las afirmaciones de las grandes teorías, porque obviamente las grandes teorías también significan, estimado público, la construcción de identidades ligeramente fantasiosas. Y Fausto Reinaga y su hijo son ejemplos de esa construcción también algo fantasiosa sobre su propia identidad. De todas maneras, estimado público, no hay duda de que la obra de Fausto Reinaga es importante por el primer concepto que he puesto en la pizarra, que es mejorar, afianzar, solidificar, vigorizar la identidad de los pueblos indígenas. En ese campo no hay duda que Reinaga ha hecho una gran labor, una gran labor. Es decir, él ya en los años 60, 70 del siglo pasado ya escribió con una gran prosa, es una prosa poética de muy alta calidad literaria. Él escribió acerca de las discriminaciones que sufrieron y sufren las comunidades indígenas en Bolivia. Y al mismo tiempo él propone soluciones, como esta que les he contado, la comunidad ideal de Sacabamba, donde él dice lo que hay que es volver a la moral de nuestros antepasados, a esa moral de la austeridad, palabra que entre los jóvenes no debe ser muy popular, entre la austeridad, la frugalidad, la severidad de las costumbres cotidianas de los antepasados, y combinar eso con un desarrollo tecnológico, económico de última generación. Ese es el mensaje que nos da Reinaga. De todas maneras, estimado público, él tenía una opinión, como les he citado ese pasaje sobre la juventud contemporánea boliviana, él tenía una opinión relativamente negativa sobre la juventud boliviana de su época. Son los años 60, 70, tal vez ustedes han oído hablar, la guerrilla del Che Guevara en Ancahuazú, la guerrilla en Teoponte. Fausto Reinaga se opuso de principio a fin contra esas aventuras de la
de una juventud, como él dice, descarriada. O sea, él se opuso a la idea guevarista de la teoría del foco, de la revolución de las aldeas contra las ciudades, del campo contra la vida urbana, etc. Él, en el fondo, en ese campo era más realista. Pero quisiera terminar la sesión de hoy mostrando, estimado público, lo que yo supongo y muchos otros pensadores han supuesto que es uno de los aportes más interesantes de Reinager. Él probablemente, es una suposición, no ha seguido el desarrollo de las teorías postmodernistas que a partir más o menos de 1980 se difundieron por todo el mundo y que significan una crítica al racionalismo occidental. Probablemente Fausto, por lo menos en todas las obras de Fausto, no hay ninguna mención, ninguna cita de estos teóricos y escritores postmodernistas. ¿Qué quiere decir esto? Que él solamente reflexionando autónomamente ha llegado a una conclusión muy, muy interesante. El legado occidental racionalista es un legado peligroso, porque la cultura occidental, tanto inventando cosas como bombas atómicas, etcétera, y de la degradación de la naturaleza en pro del progreso material, es una cultura que se destruye a sí misma a largo plazo. Hoy en día es lo usual, los movimientos ecologistas, etcétera, reiteran diariamente esta teoría. O sea, el racionalismo occidental, el hecho de que el ser humano utilice su inteligencia para cada vez conseguir mayores éxitos materiales, por ejemplo, utilización cada vez mayor de recursos naturales, construcción de ciudades cada vez más grandes, unir al mundo con una red completa de contactos y transportes cada vez más amplia, ese ímpetu occidental de dominar el mundo, que está inscrito en la Biblia, puede llevar a la destrucción paulatina del medio ambiente mundial y a largo plazo a la aniquilación de toda la humanidad sobre la Tierra. Aunque es un tema especulativo, estimados oyentes, hay que reconocer que haberlo puesto por escrito antes de las tendencias postmodernistas, antes de que se popularice esa crítica al racionalismo occidental, es un gran mérito. Es uno de los grandes méritos de la obra reinaguista, el haber muy tempranamente, es decir, a partir de 1960, el haber criticado los aspectos negativos a los cuales puede conducir el progreso material y el racionalismo occidental. Como les decía, hoy es cosa de todos los días. Todos los movimientos ecologistas, en parte las tendencias y corrientes feministas, critican esas posibles consecuencias negativas del racionalismo, del deseo, del anhelo humano de dominar el mundo. Hoy, estimado público, eso es absolutamente usual. Pero el haberlo hecho
hace 60 o 70 años en forma autónoma, adelantándose a las corrientes actuales, es uno de los grandes méritos de Fausto Reynaga. Él dice claramente lo siguiente, voy a citar unas frases de él: la definición básica de mi pensamiento político indio está en su oposición a la civilización occidental. Niego el racionalismo occidental de manera global. Fin de la cita. Escribir eso hace 70 años, estimado público, es realmente muy original. Entonces, tenemos, estimado público, en la obra de Fausto Reynaga ese elemento de prever las posibles consecuencias negativas del progreso material. Antes de que existiera esa enorme cantidad de movimientos, tendencias, corrientes, grupos, instituciones ecologistas y defensoras del medio ambiente, que hoy son una enorme cantidad, todo eso, esas tendencias que hoy invaden el mercado literario y sociológico, hace 70 años alguien fue el precursor de esas ideas, y más aún el gran mérito es haber notado que esas ideas de dominar el mundo hasta el último rincón pertenecen al acervo, es decir, al tesoro íntimo de la cultura occidental. Fausto Reynaga nos recuerda, estimado público, que en la Biblia, en el primer libro, que también es el más antiguo de la Biblia, en el Génesis, ya está esa idea de dominar el mundo. Dios le dice al primer hombre, a Adán: tú reinarás sobre la tierra, tú te servirás de los animales y de las plantas. Es decir, Dios, en el fondo, en el Génesis, le da carta blanca a Adán y a sus sucesores para dominar y explotar los recursos naturales del mundo sin limitaciones. Otro de los más grandes representantes de la cultura occidental, lo vamos a ver muy rápidamente en una próxima sesión, cuando retomemos a las corrientes sociológicas occidentales. Francis Bacon, ya en el siglo XVII, dijo: saber es poder. Es decir, el estudiar, analizar, pensar, usar el cerebro sirve para dominar, sirve para que nos hagamos señores del mundo y que lo explotemos para nuestros propios fines, sin pensar para nada si los animalitos, las plantas tienen derechos propios, sino solamente pensando en el género humano, como si el género humano fuese el dueño y señor de todo el planeta, y como si el planeta fuese solo la cantera, es decir, la base, el fundamento para el progreso humano. O sea, esas ideas de que progreso significa dominar, domeñar, explotar a la naturaleza, esa idea está firmemente arraigada en el racionalismo occidental. Con esos dos ejemplos, el Génesis, y ya en el siglo XVII lo que dijo Francis Bacon, el creador del empirismo, de esa corriente que vamos a estudiar también. Sin haber pasado por una universidad, yo diría, seria, solamente pensando y reflexionando en su modesta casa aquí en La Paz, Fausto Reynaga, estimado público, fue sin duda alguna un precursor
de las corrientes ecologistas y de la protección al medio ambiente, y el que ha unido, ese es el mérito teórico, él ha unido la depredación del medio ambiente, la explotación, con el núcleo del racionalismo occidental, con el núcleo del pensamiento occidental desde la Biblia. Entonces, estimado público, no hay duda del enorme mérito de este pensador Fausto Reynaga. Una cosa muy diferente, con esto termino, estimado público, son las ideas, como les dije, muy conservadoras de Fausto Reynaga, por ejemplo, en el campo de la moral juvenil, cosa que me imagino que ustedes no comparten. Pero hay otro elemento más criticable en los escritos de Fausto Reynaga. Seguramente ustedes, aunque son muy jóvenes y no han experimentado décadas pasadas, han oído hablar de la dictadura militar terrible, aunque breve, del general Luis García Meza, que duró de 1980 al 81, y con sus sucesores, los generales Torrelio y Vildoso, duró hasta el 62, hasta 1982, aunque en forma más suave. Sobre todo los primeros meses de la dictadura de Luis García Meza fueron excepcionalmente duros y violentos. Y Fausto Reynaga escribió un libro, estimado público, en favor de la revolución militar, como él la llama, de Luis García Meza, y le dio su total apoyo. Este posiblemente es el pecado más grande que cometió Fausto Reynaga: apoyar esa dictadura militar, esa tiranía de Luis García Meza. Él lo hizo, Fausto Reynaga lo hizo porque creyó equivocadamente que los militares pretendían una renovación moral del país. Es decir, él tomó en serio alguna propaganda de ese régimen de renovación moral del país. Pero el gran pecado de él, y en eso todos los comentaristas posteriores están de acuerdo, también los indianistas, el gran pecado de Fausto Reynaga al final de su vida es haber apoyado a una horrible dictadura militar, que además a él no lo tomaron en serio. O sea, fue, como se dice en el lenguaje popular, al fósforo ese libro y esa actitud de apoyar una dictadura militar horrible que no tuvo ningún elemento pro-indígena, pro-indianista, absolutamente nada de eso. Esa dictadura, estimado público, duró aquí en Bolivia de 1980 al 81, muy breve, un año, pero fue uno de los peores regímenes que ha tenido el país. Y lamentablemente Fausto Reynaga la apoyó y escribió un libro defendiendo a esa dictadura, porque sería la posibilidad de una renovación ética del país. Y en ese punto se equivocó. Tenemos entonces el claro ejemplo, estimado público, de que una gran inteligencia no evita que uno cometa errores. Eso para finalizar la sesión de hoy. Les comento brevísimamente lo que vamos a hacer el miércoles. Vamos a ver las escuelas sucesorias. Aquí han habido, o hay todavía, muchos pensadores: los hermanos Juan José y Rafael Bautista, Abraham Delgado, Luis Apaza y muchos otros pensadores, Carlos Macusaya, Pedro Portugal Molinedo, muchos pensadores indianistas que seguramente han sido inspirados por Fausto Reynaga,
pero que han seguido luego caminos propios. Vamos a verlos a ellos porque son un aporte a la sociología boliviana, y vamos a ver también algunos pensadores importantes del área andina, por ejemplo Luis Valcárcel, que es el gran indianista peruano, cuya obra en el Perú es central para comprender la situación actual de ese país. Yo les agradezco por haberme escuchado hoy.